Familia, por favor, abran sus Biblias en Daniel capítulo 4. Vamos a estar leyendo el capítulo 4 de Daniel y en particular vamos a hablar de la soberbia. Dios juzga la soberbia de Nabucodonosor. Dios juzga la soberbia de Nabucodonosor. Vamos a ir a través del capítulo 4 y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo es que en algún momento Nabucodonosor muestra su soberbia delante de Dios. Y Dios, en la Biblia hemos leído, odia la soberbia. En el libro de Proverbios dice el Proverbio 6 que hay 6 cosas que aborrece Dios. Y una de ellas son los ojos altivos o la soberbia. Y nosotros sabemos que tenemos que ser humildes delante de Dios. Una persona soberbia es una persona que no reconoce la soberanía de Dios, no reconoce que Dios es el proveedor, que Dios es el que tiene dominio sobre todas las criaturas de la tierra. Él nos capacita, nos habilita para hacer tantas cosas. Aún todo lo que tenemos viene de Dios. Y en la Biblia la soberbia se describe de muchas maneras, en diferentes lugares. Por ejemplo, en Filipenses, la Biblia dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, o sea, por soberbia. Antes bien, como Jesús, debemos con humildad estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. No buscando lo nuestro, sino buscando el bienestar de los demás. Y la soberbia viene cuando tú y yo estamos enfrascados en nuestro bienestar, en que nosotros tengamos una buena posición, cuando sentimos que tenemos el control de todas las cosas, cuando estamos en una posición de éxito creyendo que es gracias a mis talentos, mis habilidades y todo lo que tengo, sin importar lo que los demás estén viviendo o experimentando. Y la soberbia, claramente en la Biblia, se describe como algo que va a destruirnos. Es una actitud que destruye. Es una actitud que puede causarnos mucho daño. Y lo vamos a ver aquí en la vida de Nabucodonosor. Él cometió varios errores en su soberbia. Tuvo la oportunidad. De hecho, vamos a darnos cuenta que Daniel en algún punto le aconseja que se arrepienta y él, sin embargo, continuó en su soberbia y eventualmente Dios tuvo que juzgarlo. Y lamentablemente, durante 7 años, él pasó o estuvo en una locura, quedó demente. Pero vamos a entrar en materia para que podamos analizar esto y solo quiero resaltar algunos puntos en la historia. Y lo primero que vamos a encontrar es el saludo de Nabucodonosor, que viene acompañado de alabanza y gloria a Dios. Después él va a hablar de su sueño, los detalles, qué es lo que pasó mientras él dormía y lo que causó en su vida. Eventualmente va a llamar a los sabios del reino para que le digan la interpretación del sueño. Y como siempre, incapaces, Daniel es también convocado. Y Daniel, después de oír lo que el rey ha visto, le da la interpretación del sueño. Y más adelante vamos a darnos cuenta de la razón del por qué Dios trae sentencia sobre el rey. Y esa sentencia está descrita en el sueño que interpreta Daniel. Eventualmente, al final del capítulo, nos vamos a dar cuenta que el rey es restaurado. Hay una conversión real en la vida de Nabucodonosor. Y espero que si hay alguien que nos está escuchando y está en algún momento lleno de soberbia, y esa soberbia le impide acercarse a Dios, le impide humillarse delante de Dios, le impide acercarse a Dios, espero que a través de esta historia puedas entender que debes humillarte delante de Dios y hacer a un lado la soberbia, porque no va a traerte nada bueno, sino
juicio de parte de Dios. En el versículo 1, noten aquí cómo es que Nabucodonosor se describe como rey. Nabucodonosor rey es la eminencia, la autoridad más alta en el reino. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y esta bendición que trae en su saludo, paz os sea multiplicada. Lo interesante de esto es que el rey está buscando que las naciones, que toda lengua, todo pueblo, y sabemos que Babilonia era un reino multicultural y está deseando paz. Algo que en este momento nos vamos a dar cuenta, él está disfrutando paz, pero eventualmente va a encontrarse inquieto, turbado, aterrorizado por un sueño que va a tener, pero en su corazón desea paz. Yo creo que todos los seres humanos es lo que estamos buscando, paz. Paz. Pero la paz más importante que debemos buscar es paz con Dios. Y la única manera de encontrar la paz con Dios es por medio de Cristo Jesús. Tú y yo como cristianos hemos encontrado esa paz. No estamos condenados, hemos sido justificados por Cristo y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Y nota cómo en el versículo 3 parece ser que él reconoce a Dios porque va a expresar una alabanza. Pero en el versículo 2 dice, conviene, me ha parecido bien que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En este momento él dice, voy a hablarles de las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. Y su alabanza viene, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y nosotros sabemos por lo que hemos leído que el rey ha visto la mano de Dios. En primer lugar, tuvo un sueño antes que este sueño que vamos a leer y Daniel fue el único que pudo interpretarlo. En el capítulo 3 vimos cómo Dios rescató a los 3 varones, esos varones de Dios que fueron echados al horno de fuego. Y Nabucodonosor vio la salvación de Dios y fue tanto la maravilla del rey que él alabó y exaltó al Dios de estos varones. Y aquí está de alguna manera con sus labios declarando que Dios es potente en señales y maravillas y su reino es un reino para siempre, es eterno. Y lo que podemos ver claramente es que esta alabanza de parte del rey era de boca solamente y no de corazón. La Biblia dice que en aquel día muchos le van a decir a Jesús, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús hablando con los fariseos y escribas les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y Nabucodonosor es lo que está haciendo, él solamente de labios está honrando a Dios, pero su corazón está lejos de él. Nos vamos a dar cuenta de eso, hermanos. Así de entrada, podemos pensar que Nabucodonosor está reconociendo y dando testimonio de la grandeza de Dios, su poder, sus maravillas, y lo exalta. Y sin embargo, hermanos, no es algo de corazón, no es algo sincero. En Nabucodonosor hay soberbia, y esa soberbia ha excluido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob de su vida, y debemos entender algo aquí. Dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, hay muchos que solamente de labios alaban a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y debemos tener aquí mucho cuidado con esto. Cada uno de nosotros debe analizar su corazón. ¿Dónde estamos? ¿Estamos de corazón amando a Dios porque Él nos amó primero a través del sacrificio de su Hijo? ¿O es solamente algo de labios? Nabucodonosor, observen en el versículo 4, empieza a hablar de los detalles de su sueño. Él tuvo un sueño. Y este sueño, como nos vamos a dar cuenta, perturbó su situación presente. ¿Y cuál era su situación presente?
Versículo 4. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo. ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Tranquilo. La Nueva Versión Internacional dice que estaba feliz. Y aquí tenemos que tener un poquito de atención a lo que está diciendo la Biblia. ¿En qué momento puede venir la soberbia a tu vida? ¿En qué momento? La soberbia puede visitarte cuando estás en esos tiempos tranquilos, cuando todo está viento en popa. Es más, nota que otra situación estaba experimentando Nabucodonosor. Dice que él estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. La palabra floreciente quiere decir que estaba prosperando. Estaba en un momento de éxito. Y es otro factor que puede causar que la soberbia venga a tu vida. Ojo, mucho cuidado. No hay nada malo en pasar momentos tranquilos en casa y florecientes en el palacio. O sea que todo esté prosperando. Y gloria a Dios por la prosperidad que puedas estar experimentando, por la tranquilidad que puedas estar viviendo. Gloria a Dios. Pero en ese momento de tranquilidad y prosperidad, debes estar alerta. Porque puede ser, es posible, que la soberbia inunde tu corazón. Cuando estamos llenos de éxito, cuando estamos llenos de salud, cuando estamos llenos de felicidad, cuando todo lo que estamos anhelando en la vida se está dando, ¿acaso no es fácil adorar a Dios ahí, hermanos? Es fácil decir gloria a Dios, aleluya. Participamos de las actividades de la iglesia, cooperamos. Y de alguna manera, de labios es fácil adorar a Dios. Pero la verdadera adoración viene cuando las cosas cambian. Cuando no hay tranquilidad, cuando no hay paz. Cuando estás en bancarrota, cuando estás desesperado porque no está fluyendo tu vida en la dirección que tú quieres que vaya. Cuando no hay salud, cuando no hay dinero, cuando no hay felicidad. Cuando no hay una buena relación con tu esposa o esposo, cuando no estás bien en tu relación con tus hijos o tus padres. Cuando en la escuela estás fracasando clase tras clase tras clase. Ahí es cuando la cosa se pone difícil. Y muchas veces situaciones, circunstancias obscuras vienen a nuestra vida para que nosotros empecemos a reflexionar y analicemos nuestro corazón, porque lo último que queremos es soberbia. Y el rey está en su palacio, paz y prosperidad. Y el rey, si tú quieres, de alguna manera empieza a creer que todo lo que él tiene es gracias a su habilidad. Y nosotros hemos escuchado de Pablo en 1 Corintios 4, en el versículo 6, Pablo menciona lo que estamos leyendo en la vida del rey. Es probable que él empezó a envanecerse porque se sentía distinguido, se sentía exitoso. Y Pablo en 1 Corintios 4, versículos 6 y 7 dice, ¿por qué te envaneces? ¿Por qué te distingues? O sea, ¿qué te hace pensar que tú eres algo único? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué hay en tu vida que tú no hayas recibido? Sí, quizás tú dices, es mi talento, mi trabajo, mi esfuerzo, mi mente positiva, mi labor diaria. Sí, pero Pablo dice, ¿de quién recibiste el talento, la fuerza, la salud, etcétera? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y es probable que el rey, tranquilo en su casa, prosperando en el palacio, está diciendo, soy único.
se le ha olvidado que todo lo recibió de Dios, que Él depende de Dios para todo. Y a ti y a mí muchas veces se nos olvida. Y el rey, observen en el versículo 5, está espantado porque después de compartirnos su situación, dice, vi un sueño que me espantó, lo hizo temblar. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice el versículo 5. Estaba soñando un sueño horrible que le quitó la paz, lo turbó, lo aterró. Y así es como Dios hablaba antes, a través de sueños. Y este sueño ha inquietado al rey. Y como siempre, el rey quiere saber qué significa ese sueño. Le ha quitado la paz, tiene miedo y está exigiendo ahora que se le interprete. El sueño necesita ser interpretado y manda a traer a los sabios de Babilonia. Dice la Biblia, versículo 6, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, a diferencia del primer sueño, ¿se acuerdan? En el primer sueño él quería que los magos le dijeran el sueño y la interpretación. Pero en este momento les dice, miren, les voy a decir el sueño y quiero que me den la interpretación. Pero lamentablemente, versículo 7 dice que no le pudieron mostrar su interpretación. Los sabios de Babilonia fueron incapaces de interpretar el sueño que ha inquietado al faraón. Y el rey buscó el auxilio de Daniel para la interpretación. ¿Qué mejor persona sino un hombre de Dios? Y noten aquí la cosa. Dios está trabajando en la vida del rey. Porque hay soberbia en su corazón, lo vamos a leer más adelante, nos vamos a dar cuenta de eso. Y Dios le ha dado un sueño. Y Dios va a usar a un hombre de Dios para que le interprete el sueño. Y si tú estás lleno de soberbia en este momento, no te has rendido ante Dios, no has buscado arrepentirte y aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque tú crees que esta tranquilidad que estás experimentando está floreciendo y ese éxito, en tu opinión, es gracias a tu persona. Y estás tan cegado por la soberbia y el orgullo que no quieres rendirte a Dios. Dios en algún momento va a actuar en tu vida y entre comillas te va a dar un sueño que te va a inquietar. Va a causar una situación en tu vida que te va a quitar la paz y eventualmente también la prosperidad que hay en tu vida si no tienes cuidado. Pero a la par vienen hombres de Dios que van a mostrarte lo que Dios quiere de ti, lo que Dios busca de ti, lo que Dios espera de ti y está anhelando darte. Él quiere bendecirte, pero hay cosas que debes vencer, quitar de tu vida para que Dios pueda actuar como Él quiere. Y va a usar a hombres de Dios, cristianos, mujeres que aman a Dios. Y dice la Biblia que entró delante de el rey Daniel, versículo 8. Y como ustedes saben, el rey le había dado un nombre, Belsasar. Y dice el rey, es Belsasar como el nombre de mi Dios. ¿Qué pasó? ¿Que acaso no en los primeros versículos estaba reconociendo el poder, las maravillas y señales de Dios, el Dios Altísimo? ¿Que no expresó una alabanza al Dios de Israel? Como les dije, solamente era de labios. En el corazón del rey Nabucodonosor está un Dios que no es el Dios de Israel. Y dice, aquí viene Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor era un politeísta, creía en más de un Dios. Y nos damos cuenta claramente que él es un pagano, es un incrédulo. Mi Dios, hablando de un Dios pagano. Dioses, la perspectiva politeísta del rey. El versículo 9 dice que Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses, dice el rey, de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame, le dice el rey, las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Quiero que me digas qué es lo que estoy
esperando a raíz de ese sueño que he tenido, que me ha causado tanto temor, me ha quitado la paz, me está haciendo temblar. Y en el versículo 10, el rey le dice a Daniel lo que vio, las visiones del sueño que tuvo. En primer lugar, el rey vio un árbol grande y fuerte. Versículo 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver, dice, en medio de la tierra un árbol. Nota, en medio de la tierra, o sea, el centro de la tierra era un árbol, cuya altura era grande. El árbol era grande en el centro de la tierra. No era cualquier árbol. 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Ojo ahí, es un árbol que se destaca en el centro de la tierra, grande, y llega su copa, o sea, lo alto del árbol, hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, o sea, todo rincón de la tierra, toda nación sabía del árbol. No era un secreto para ellos, este árbol en medio de la tierra, con una gran altura y con una gran fuerza. Pero además, dice el versículo 12, su follaje era hermoso y su fruto abundante. O sea que el árbol era hermoso, tú lo veías en el centro de la tierra con una gran altura y fuerte, y tenía ramas que le daban una belleza increíble. Me pregunto por qué estaba espantado el rey, si la descripción de este árbol es algo maravilloso. Y además, nota, su fruto era abundante. No era un árbol que estaba estéril, sino un árbol que producía. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Nota eso. Nota eso. Los animales, las aves del cielo estaban debajo de este árbol. ¿Por qué? Porque los cobijaba. O sea, este árbol hermoso, grande, frondoso, con grande fruto, era cobija de todos los que se le acercaban. Ahora, nota lo que dice aquí, versículo 12. Y se mantenía de él toda carne. La Biblia de las Américas dice que alimentaban el fruto del árbol todos los seres vivientes. O sea, les daba de comer a todos. Ese árbol les daba de comer a todos. Era el sustento. Y eso es lo que vio el rey. Y en su mente está pensando, ¿quién es ese árbol? ¿Qué significa ese árbol? Pero también vio otra cosa. Versículo 13. Vio un ángel descender del cielo. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Es un ángel. Y este ángel estaba clamando, dice la Biblia, fuertemente. Y decía así, versículo 14, derribad el árbol. Y yo creo que aquí es cuando el rey se puso inquieto. Porque este árbol, centro de la tierra, alimento de todos los seres vivientes, hermoso en su follaje, de mucho fruto y de gran altura. Dice el ángel, clamando fuertemente, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Estamos hablando de que el árbol va a cambiar, no va a tener la misma situación que tenía antes. Hermosura, grandeza, fruto. Ahora van a cortarlo, van a quitarle el follaje, no más fruto. Lo único que va a quedar del árbol, versículo 15 dice, es la cepa de sus raíces. Ahora, la cepa, hermanos, es la parte del tronco que está enterrada debajo de la tierra, que sostiene las raíces. Eso se llama cepa. La parte del tronco que está enterrada, que sostiene las raíces.
Lo único que va a quedar. Pero además, después de el ángel declarar lo que le va a pasar al árbol y de que solo va a quedar la cepa, observen el versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado. Es una pista de que el árbol representa a un hombre. Su corazón de hombre va a ser cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Cuántos tiempos? 7. Esos 7 tiempos representan 7 años. Y cuando vemos el versículo 16, nos damos cuenta de que va a haber una transformación de corazón de hombre a corazón de bestia. Sigamos adelante. ¿Qué es lo que sigue diciendo el ángel? Este es el sueño que ha perturbado al rey. Y dice, la sentencia, aquí es cuando nos damos cuenta que Dios está juzgando a este árbol, cuyo corazón de hombre será convertido en un corazón de bestia. Y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. O sea, los ángeles están declarando esto. Y aquí viene el propósito del juicio que Dios va a traer sobre este árbol. Este es el propósito. Cristianos, tenemos tú y yo que tomar nota de esto. La sentencia es, la razón del juicio es, la disciplina que Dios va a traer sobre este árbol es para que conozcan los vivientes, o sea, todos nosotros los que vivimos, que el Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gobierna el reino de los hombres. Cristianos, ¿quién gobierna la vida de cada uno de nosotros aquí en la tierra? Gracias a quién tenemos momentos de tranquilidad en la vida. Gracias a quién tenemos momentos de prosperidad en la vida. Es gracias a Dios quien tiene dominio sobre cada uno de nosotros. Él es nuestra autoridad, Él es el gobierno de cada ser viviente, lo reconozcan o no lo reconozcan. La humildad nos lleva a reconocer a Dios como el gobierno absoluto de los hombres, pero la soberbia niega tal verdad. Y dice aquí, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea, Dios pone, Dios quita. Y aún en el versículo 17 al final dice que el más bajo de la sociedad, la persona con un nivel económico y social más humilde dentro de la sociedad, si Dios quiere, puede llegar a ser la persona más poderosa de la tierra, porque Dios lo ha declarado, Dios lo ha decidido. Y el rey Nabucodonosor, hermanos, está lleno de soberbia. No reconoce que Dios es el gobierno absoluto de los hombres. No reconoce que Dios es quien dispone a quién le va a dar las cosas. No reconoce que el más bajo llega a ser fuerte y poderoso gracias a Dios. Y aquí viene la interpretación del sueño. Daniel ha escuchado acerca del árbol, acerca del ángel. Y noten la confianza que tenía el rey en Daniel. Yo, el rey Nabucodonosor, versículo 18, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar o Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. Tú puedes. Tú eres un hombre de Dios, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Escucha eso, dioses santos. O sea, Nabucodonosor en realidad solamente está de labios reconociendo al Dios de Israel, pero no está en su corazón. Y claro que Nabucodonosor sabe que Daniel puede porque ya lo hizo una vez. Y aquí viene Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, dice, quedó atónito.
Casi una hora. Por una hora Daniel está atónito. En otras palabras, en su corazón está perturbado, está quizás inseguro. No puedo afirmarles esto, pero es probable que está inseguro de si decirle o no al rey, porque lo que viene es en contra del rey. Es algo malo para el rey, son malas noticias. Y por una hora, dice la Biblia, él está ahí pensando, analizando, y sus pensamientos lo turbaban. El Señor le ha revelado, le ha mostrado lo que el árbol significa, lo que el ángel quiere decir. Y el rey le habla y le dice: Belsasar, no te turben ni el sueño ni sus interpretaciones. Ahora, imagínate, Daniel está perturbado, así como el rey estaba perturbado, y el rey le dice: no te preocupes, dime qué es lo que es. Y Daniel, Belsasar, responde y le dice: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Ojalá que esto fuera para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. En otras palabras, rey, lo que te voy a decir no es nada bueno. Vienen cosas malas de parte de Dios para contigo. Ojalá que esta interpretación o este sueño hayan sido para tus enemigos. Eso hubiese sido buenas noticias para ti, y sin embargo no hay buenas noticias. ¿Qué nos enseña esto, familia? Personas soberbias. Si hay soberbia en tu corazón, amigo, amiga, si tú no has reconocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si has estado resistiendo a Dios a causa de tu soberbia, porque piensas que tú eres el dueño de tu vida, tú eres el que gobierna tu vida, tú eres el que dispone las situaciones de tu vida, tú eres el que ha logrado la tranquilidad y la prosperidad en tu vida y en tu hogar. Si tú estás en esa posición, quiero decirte algo: hay malas noticias para ti. No hay nada bueno para ti. ¿Por qué? Porque Dios odia la soberbia. Es algo que Dios no tolera. La soberbia destruyó a Satanás y te va a destruir a ti y a mí si no tenemos cuidado. Malas noticias, rey. Malas noticias. Y aquí viene la interpretación del sueño. Versículo 20. Primero le explica lo que el árbol significa. Rey, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Ese árbol que tú viste, versículo 22, tú mismo eres, oh rey. Eres tú, rey Nabucodonosor, el árbol eres tú, que creciste y te hiciste fuerte. Creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y es una verdad. Ese árbol es Nabucodonosor. Él es el centro de la tierra en ese momento. Él es fuerte, grande, hermoso, con gran dominio. Pero él es el problema. Nabucodonosor, le dice Daniel, tú eres ese árbol y tú eres un problema. Y lamentablemente, hermanos, el rey no reconoce el problema que hay en su vida. Nos vamos a dar cuenta más adelante de eso. Pero Daniel le dice directamente, tú eres ese árbol. Y muchas veces la gente soberbia no quiere escuchar. No quiere oír que tienen un problema llamado soberbia. En realidad, Nabucodonosor, como dice la Biblia aquí, él era capaz de alimentar a todo ser viviente. Él era capaz de darle alimento a todos. En cierta manera, la gente dependía de él. Él era la fuente de vida, entre comillas, para todos los que estaban en su reino. Y eso le ha dado prepotencia. Le ha hecho pensar que él domina, que él controla, que él gobierna. La abundancia de Babilonia, porque Babilonia era una nación, un imperio rico. Y el problema con la abundancia, familia, es que muchas veces entra en tu corazón y crea soberbia en los momentos de tranquilidad y de prosperidad. Y nos lleva a pensar que nuestros bienes materiales son capaces de sostenernos. ¿Cómo sé eso, hermanos? Porque
Babilonia era rica, era la fuente de alimentación para muchos. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, 1 Timoteo 6, 17, Pablo le dijo a este joven: a los ricos de este siglo, diles que no sean altivos, mándales a que no haya soberbia en ellos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Notan ahí? El rey Nabucodonosor es inmensamente rico. Unas características de Babilonia era el oro que se mostraba en las paredes, en las estatuas. ¿Se acuerdan de la imagen que el rey creó para sí? El capítulo 3 era de oro fino. Y Dios dice, los ricos no deben ser soberbios poniendo su esperanza en los bienes materiales que tienen, porque eso es incierto. Dios dio, Dios quitó. Y la orden para los ricos es que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La esperanza del rey estaba en sus riquezas. Y eso es un acto de soberbia muy grande. Una lección para ti, para mí, cristiano, cristiana. Si en este momento hay prosperidad en tu vida, si todo está saliendo bien, tienes extra dinero, bienes materiales, no pongas tu esperanza en ello. Si es así, quiero decirte que hay soberbia en tu corazón. Hay soberbia en tu corazón. Y debes erradicar toda soberbia. Debes reconocer que es Dios quien te da todas las cosas, abundantemente, para que las disfrutes. Ahorita hay tranquilidad y estás floreciendo. Si no tienes cuidado, mañana no va a haber tranquilidad ni prosperidad. Sino Dios va a traer juicio sobre tu vida, disciplina, para que puedas reconocer que Él es quien reina y domina, dispone, y a quien da, a quien Él quiere da, y aún hasta el más bajo pone en alto. Él determina las cosas. Daniel ahora le explica al rey el mensaje del ángel. Versículo 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea 7 años. Versículo 24, esa es la interpretación, oh rey. Te voy a decir lo que esto quiere decir. Y la sentencia que el Altísimo trae sobre ti. Versículo 25 dice: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. O sea que el hecho de que el árbol va a ser cortado y destruido quiere decir que Nabucodonosor va a ser quitado de en medio de ellos. Y lo van a poner con las bestias del campo. Va a habitar entre animales. Y con hierba del campo le apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo que da a quien Él quiere. O sea, vas a ser quitado. Dios a quien quiere le da el reino. Te lo dio a ti, pero no quieres reconocer que es Dios quien te dio todo. Por lo tanto, eso es lo que va a pasar. Te van a quitar y durante 7 años vas a actuar como un animal, no vas a bañarte y vas a comer hierbas. En otras palabras, el rey va a enloquecer y va a ser 7 años. Dice, te echarán entre los hombres. Te echarán de entre los hombres. O sea, Dios te ha desechado. Versículo 26, aquí viene una luz, un rayo de esperanza. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces,
¿Se acuerdan que cortan el árbol pero no de raíz? La cepa es porque Dios le va a dar una oportunidad más adelante. En cuanto a esa orden de dejar a la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Rey, tan pronto tú reconozcas que es Dios quien gobierna, todo va a ser restituido. Dios, hermanos, juzga, disciplina, pero siempre deja una puerta de esperanza para todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse. Eso es lo que nos muestra la cepa con la raíz. Si Dios hubiese querido destruir por completo a Nabucodonosor, le hubiera dicho al ángel, di que se corte el árbol de raíz. Pero Dios no hace eso, hermanos. Recuerda que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en su paciencia siempre va a dar una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Lo interesante, hermanos, es de que Dios le está diciendo de antemano al rey, todavía no está aquí cortado el árbol, todavía aquí el árbol es el centro, todavía no se le ha quitado el reino de sus manos, todavía no ha enloquecido, todavía tiene su mente cabal. Es el mejor momento para reconocer que Dios reina y en su soberanía Él da y quita a quien Él quiere. Y sin embargo, el rey no lo hizo. ¿Y acaso no es la historia de muchos de nosotros? ¿Cuántas veces no Dios puso los medios para que tú y yo nos arrepintiéramos? Para que reconociéramos nuestro pecado y nos decidiéramos entregarnos a Dios. Aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y en nuestra soberbia fue un obstáculo grande para no arrepentirnos. Y entonces vinieron, entre comillas, nuestros 7 años. Yo no sé cuántos años fueron para ti. Para el rey fueron 7. 7 años de destrucción, de loquera. Quedó insano de tal manera que se comportaba como un animal. Pero la puerta estuvo abierta. Y eventualmente, hermanos, nos vamos a dar cuenta que él regresa a sus 5 sentidos y se arrepiente. Pero nota el consejo de Daniel, le da la interpretación y en el versículo 27 dice, Daniel hablando, por tanto, oh rey, mira, te estoy diciendo lo que viene sobre tu vida a causa de tu soberbia, de no reconocer al Dios Altísimo que gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y hermanos, como cristianos debe ser la súplica de cada uno de nosotros. Cuando estemos hablando con un incrédulo, que en su soberbia está rechazando a Dios, tú y yo sabemos que viene castigo y disciplina a su vida, juicio sobre él a causa de su soberbia contra Dios. Y nuestra apelación es, acepta el consejo. Tus pecados, le dice Daniel, redime con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Quieres seguir viviendo tranquilo y próspero? Primero, arrepiéntete de tus pecados. Busca la misericordia de Dios. Es lo que tienes que hacer. Arrepiéntete y busca la misericordia de Dios para tranquilidad, para salvación. Como dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Daniel le dice, arrepiéntete, rey, busca la misericordia de Dios. No tienes que ser cortado, no tiene que ser quitado tu follaje hermoso, no tienes que dejar de dar fruto. Puedes seguir tranquilo, puedes seguir prosperando, pero tienes que arrepentirte, tienes que buscar la misericordia de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis para todos nosotros los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Es probable que por allí en algún lugar estemos abrazando soberbia en nuestros corazones. Decimos creer en Dios y cuando las cosas están fuera de control, con nuestros hechos y nuestros actos negamos
esa fe que tenemos en Dios. Y nos convertimos solamente en personas que de labios hablan de Dios, de labios creen en Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Debemos arrepentirnos. Debemos creer con todo nuestro corazón que Él es nuestro Dios, que nos guarda, que nos protege y que tiene todo bajo control. Estaba escuchando a una persona que tiene a un ser querido en el hospital y está preocupada por él, temerosa por él de que pueda morir y, sin embargo, orando, pidiéndole a Dios. Y en momentos viene paz, a veces inquietud. Pero en la conversación escuché que los doctores le dijeron que va a estar bien, que no va a morir. Y viene el gozo y la alegría en el corazón por las palabras de un doctor, de un ser humano. Quizás es imposible para nosotros escuchar la voz de Dios directamente diciéndonos va a estar bien, todo se va a arreglar. Pero ¿acaso no esperamos con fe que Dios haga cosas buenas en nuestra vida? ¿Y por qué estoy llorando, pidiéndole a Dios algo? Y digo creer en Dios, digo tener fe en Dios, digo que Dios tiene poder y que Él puede hacer milagros. ¿Por qué no me pongo contento o contenta al final de mi oración, sabiendo que Dios va a hacer algo bueno? Él es amor y Él es sabio. Yo sé, quizás es porque no escucho literalmente su voz. A lo mejor la cosa fuera diferente si Él audiblemente me dijera, Gerson, todo va a estar bien, yo voy a hacer algo positivo en tu vida, no va a pasar nada. Este ser querido va a vivir, va a estar bien. Pero no ocurre así. Por fe tengo que confiar de que Dios me ha escuchado, Dios va a tener cuidado de mí. Escuche o no escuche la voz de Dios, después de cada oración debo levantarme contento y gozoso sabiendo que Dios está conmigo y Dios va a hacer algo por mí y Dios me va a ayudar. Y así debo estar confiando con gozo y alegre de que Dios va a hacer algo. Pero es bien fácil escuchar las palabras de un ser humano que te está diciendo todo va a estar bien, todo se va a arreglar y ponerte contento. A veces, hermanos, yo creo que debemos reflexionar y pensar ¿qué tanto confiamos realmente en Dios? Lo hacemos de corazón, no solamente de labios. El rey no ha aceptado a Dios a pesar de todo lo que ha visto en su vida. Y aquí viene la sentencia, la razón del por qué Dios va a juzgar a Nabucodonosor. Y se lo deja saber claramente. Escucha esto, versículo 28. Esa es la razón del por qué Dios lo va a juzgar. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Escucha, está ahí en el palacio real paseándose. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Escucha esto, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Se dan cuenta que él estaba lleno de soberbia? Yo edifiqué. Lo hice con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Hermanos, esa declaración en el palacio, siendo el rey, es una declaración de soberbia delante de Dios. Todo lo que Él ha hecho con su fuerza, con su poder, para la gloria de su majestad, es para sí mismo. Él no está pensando en los demás y es una característica de la soberbia. No consideras a los demás como superiores a ti mismo, no estás velando por el bienestar de los demás, sino por los tuyos propios. De acuerdo a Filipenses, es un acto de soberbia. Y Dios dice, por esta razón te voy a juzgar. Y aún, dice el versículo 31, estaba la palabra en la boca del rey. Él estaba diciendo estas cosas cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, escucha esto, el reino ha sido quitado de ti. Se acabó. Se acabó. Dios dio, Dios quitó.
Dios es el soberano y tiene dominio sobre la gente de este planeta, hermanos. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, o sea, todos tus líderes, todos los gobernantes, los sátrapas, te van a desechar. ¿Por qué? Porque va a enloquecer. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Vas a estar 7 años en esta situación. Este tiempo ha sido determinado hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Nota, ¿por qué hubo 7 años? Porque era el tiempo que le tomó a Nabucodonosor reconocer que el Altísimo es quien domina y es soberano sobre los seres humanos. Y así va a ser la disciplina que Dios trae sobre nosotros, hasta que reconozcamos a Dios, hasta que nos rindamos a Dios, hasta que vengamos arrepentidos a Dios, hasta que busquemos a Dios. Dios tiene el dominio de los hombres. Dios está a cargo, hermanos. Y debemos ser como Jesús. No mi voluntad, Padre, sino la tuya. De eso se trata la vida aquí en la tierra, hermanos. No estoy viviendo para hacer lo que se me da la gana. No estoy viviendo para hacer mi voluntad. Como hijo de Dios vivo para hacer la voluntad del Rey. La actitud del Rey ante su éxito, esto es la soberbia, lo llevó a la destrucción. Debemos humillarnos ante el Señor. Versículo 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció, escucha esto, como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Estaba tan demente, tan loco Nabucodonosor, hermanos, que se convirtió en un vagabundo, en un homeless. Y es, hermanos, a causa de su soberbia. Del palacio, como rey, a un vagabundo apacentándose con los bueyes en el campo. ¿Y quién causó todo esto, hermanos? Su soberbia. Dios le dio tranquilidad, Dios le dio prosperidad, era el centro de la tierra, era quien distribuía alimento para todos los seres vivientes. Dios le mostró su poder de diferentes maneras. Y él de labios declaró que él era el Altísimo, o sea, Dios. Pero en su corazón, Nabucodonosor, hermanos, nunca reconoció a Dios. Él lo único que reconocía es su poder, su fuerza, su majestad. Debemos entender que Dios es primero y su providencia es para todos los hombres que hacen su voluntad. Pero aquí viene lo bueno, hermanos. ¿Se acuerdan que la cepa con la raíz iba a quedar? Porque Dios había ya vislumbrado que Nabucodonosor un día iba a reconocer a Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, después de esos 7 años de locura, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y ese es el primer ingrediente, hermanos, para erradicar la soberbia de nuestras vidas. Si tú eres una persona soberbia, eso es lo primero que tienes que hacer. Si tú quieres mantenerte humilde delante de Dios, eso es lo primero que tienes que hacer. Alzar tus ojos al cielo. La medicina para la soberbia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dijo Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Debemos acercarnos a Dios. Debemos reconocer que nuestro socorro viene del cielo, de lo alto. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y Santiago dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Vengan, acérquense a Dios reconociendo que Él es santo y que no hay pecado en Él y que debemos dejar de practicar el pecado. Más adelante Santiago en el capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Es lo primero que debemos hacer. Acercarnos a Dios, reconociendo que somos pecadores, buscando dejar de practicar el pecado, porque Él es santo, humillándonos delante de Él. Y Él nos va a exaltar, nos va a poner en una posición más alta. Versículo 34, la última parte dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Alabó a Dios, hermanos, reconociendo que Dios es soberano, que Él tiene dominio sobre todos eternamente. Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hermanos, claramente la Biblia dice aquí que la voluntad de Dios se hace en el cielo, así como en la tierra. Y no hay, escucha esto, no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Nadie, absolutamente nadie controla a Dios. Dios nos controla a nosotros, Dios es soberano sobre nosotros, Dios tiene dominio sobre nosotros. Es lo que reconoció el rey. Primero se acercó a Dios, reconociendo su pecado, lo cual causó que empezara a adorar a Dios. Y esa adoración lo llevó a causar que reconociera el dominio que Dios tenía sobre su vida. ¿Quieres erradicar la soberbia de tu vida? Reconoce a Dios. Alaba a Dios y acepta que Él es soberano sobre tu vida. Y Dios, versículo 36, te va a restaurar. Ve lo que hizo con el rey. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. La locura se le fue. Ya no era una bestia más. Su corazón de bestia ahora se convierte una vez más en corazón de hombre. Mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y escucha esto, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Se acuerdan de Job? Perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud y Dios le dio 2 veces más. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Una situación diferente, claro está. Pero el resultado es el mismo cuando haces la voluntad de Dios. Job no pecó contra Dios porque él hizo la voluntad de Dios y Dios lo bendijo grandemente. El rey Nabucodonosor fue advertido de su soberbia y continuó en su soberbia. Dios tuvo que disciplinarlo, tuvo que castigarlo, tuvo que juzgarlo, pero la puerta estaba abierta para el arrepentimiento. El rey Nabucodonosor se arrepiente y Dios le devuelve el reino, Dios le devuelve la razón, Dios le devuelve la dignidad, su grandeza, aún sus gobernadores lo vuelven a aceptar. Y dice la Biblia, y mayor grandeza fue añadida. Dios lo bendijo, hermanos, porque se humilló. La soberbia nunca permitirá que seas bendecido por Dios. El rey acepta eventualmente la razón de su caída. Versículo 37. Ahora, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él, escucha esto, puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Yo creo, hermanos, que Nabucodonosor se convirtió a través de esta experiencia. Ya no fue una adoración de labios. Esta adoración, hermanos, es una adoración que viene del corazón. Está reconociendo su pecado, la razón del por qué cayó. Y durante 7 años vivió como un demente en medio de las bestias, sin dignidad, sin reino, sin que sus gobernadores estuvieran a su lado.
¿Qué nos impide, hermanos? ¿Qué nos impide ser bendecidos por Dios? La soberbia. ¿Qué nos puede llevar a ser disciplinados por Dios? La soberbia. ¿Qué puede impedir que seamos salvos? La soberbia. Bueno, el rey alzó sus ojos al cielo buscando a Dios. Busca a Dios. Es el comienzo de una verdadera humillación. El rey, después de buscar a Dios, empezó a alabar a Dios. Alaba a Dios. Después el rey reconoce la soberanía de Dios. Él es soberano, Él dicta, Él domina sobre los seres celestiales, sobre los seres aquí en la tierra. Reconoce que Él tiene autoridad sobre tu vida. Y escúchalo. Y entonces Dios te va a restaurar. Dios, después de esa restauración, te va a bendecir aún más de lo que Él ya te ha bendecido, a pesar de tu soberbia. Es lo que puedo ver en esta historia. Lo destructivo que es la soberbia, pero también la grandeza de la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestro pecado delante de Él y decidimos arrepentirnos, buscando a Dios para ser restaurados. Hermanos, que esta historia pueda obrar en nosotros y pueda edificarnos de una manera personal a cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que me acompañes para que imploremos a Dios que nos permita ver cualquier indicio de soberbia en nuestra vida, que Él nos perdone y que podamos obedecer su palabra, desechar toda soberbia y humillarnos delante de Él para que nos exalte a su tiempo. Y al mismo tiempo vamos a pedir por todas esas personas que no se han acercado a Dios, que no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador a causa de su soberbia. Vamos a pedir por ellos para que un día puedan encontrarse como el Rey siendo restaurados. Acompáñenme, por favor.